Les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 14. Marcos 14 tiene la porción sobre la cual vamos a meditar hoy, y los primeros versículos de Marcos 14 nos dan en primer lugar la postura, el momento en que las cosas suceden, y luego nos dice la intención de los líderes religiosos de los días de Jesús, y luego una ofrenda o testimonio a favor de Jesús para luego la traición. Entonces, yo creo que aquí tenemos mucho que sacar, y que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude a poder entender lo que Él aquí quiere decirnos. Y recuerden que estamos viendo esta serie que se llama 7 días antes del domingo. O sea, es como la pasión, la semana de la pasión, que comienza el domingo de Ramos, lunes, martes. Entonces, cada uno de esos días lo estamos viendo, pero un domingo. Hoy ya vamos por el día miércoles, a mitad de la Semana Santa. ¿Qué pasó ese día en que el Señor Jesucristo se preparaba para morir en un par de días, viernes? Y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué pasó en ese día? Y en Marcos 14... nosotros encontramos el día que algunos le han llamado el día espía, porque fue el día en que Judas lo traicionó. Leo entonces Marcos capítulo 14, los versículos que van del 1 hasta el 11. Dice la palabra de Dios: Faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podría haberse vendido por el salario de 1 año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Vamos a orar. Señor, esto es un pasaje impresionante y incomprensible en gran manera, pero es la verdad. Y se cumple así tu palabra.
ven sobre tu siervo en su extraordinaria debilidad e insuficiencia y dale la gracia y tu espíritu para hablar como conviene y exponer con precisión tu palabra. Y da a cada uno que tú has traído aquí oídos para oír y corazones para recibir tu palabra. Y que haya aquí hoy arrepentimiento, fe, salvación. Que haya aquí hoy la gracia necesaria según cada uno en su condición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es interesante lo que dicen los versículos 1 y 2. Los versículos 1 y 2 muestran la actitud que ha habido siempre y que hay contra Jesús y los que siguen a Jesús. ¿Cuál? Hostilidad. Miren qué dice. Faltaban 2 días para la Pascua. Y eso implica otra vez, como les decía, estamos hablando de esa semana mayor, de esa semana santa, y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes, oigan quiénes estaban allí tramando un asesinato. Miren, no están hablando de los malhechores, la mara o la pandilla. No. Léanlo bien su Biblia ahí. Los principales sacerdotes y maestros. Y eso nos lleva a entender, amados míos, que a veces usted se encuentra las peores cosas dentro de la iglesia. Ahora alguien dirá, por eso es que yo no voy a la iglesia. No, pero es que afuera es peor. O sea, si eso es dentro de la iglesia, imagínense lo que puede encontrarse allá afuera. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Y les reitero, mucho cuidado. Guarden eso ahí. Los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, eran religiosos, seguían, ellos venían en eso hace tiempo, buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Entonces, oigan, hermanos, siempre ha habido alguien buscando un pelo en el sancocho. O sea, hay gente que son así. No importa cómo se haga, ellos dicen, hay que ver dónde está el asunto. Entonces miren ahora, estos hombres estaban en eso. Ahora, ¿por qué yo digo eso intencionalmente? Miren por qué. Porque en esta historia que hemos visto las dos, los incrédulos, los escépticos dicen, ahí está la contradicción de la Biblia. Miren por qué. Porque Jesús fue ungido, y lo vamos a ver aquí, en este momento, dice la palabra de Dios, que Él fue ungido. Pero oigan cómo dice, lo ubica en un momento en la fiesta de la Pascua. Pero aparecen en los evangelios 2 ocasiones más en que Jesús fue ungido. Y dicen, tú ves, ahí está la contradicción de la Biblia. Porque uno dice que fue en un momento, otro dice que fue en otro momento, y otro dice otra cosa. Hermanos, y otra vez les digo, nosotros tenemos que entender, miren, este libro no se escribió ayer. Este libro no se escribió oculto. Este libro ha soportado la prueba de los años y los enemigos que han tratado de destruirlo. Esta es la palabra de Dios. Aunque digan lo que digan, está probado y sólidamente establecido. ¿Cómo nosotros podemos tratar esa diferencia? Atiendan. Hermanos, le voy a pedir perdón, pero quiero tratar 2 objeciones antes de entrar en el tema. Por lo tanto, abróchense los cinturones porque voy a acelerar ahora el paso. Les pido disculpas. La primera unción fue prácticamente al inicio del ministerio de Jesús. En Lucas 7, oiga cómo se nos dice. Uno de los fariseos, oiga los datos, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa, era un fariseo, y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, oigan los datos, una mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume y llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Oigan, ¿por qué? Porque las personas en ese tiempo no se sentaban a la mesa con mesas como las de nosotros. Las mesas estaban casi a nivel del suelo, se sentaban en el suelo y ponían los pies detrás. Entonces esta mujer se acercó por detrás a Jesús y dice aquí, se arrodilló detrás de él a sus pies y sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Ella los secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. En los pies una mujer de mala vida entró a la casa de este hombre fariseo que lo invitó a comer. Esa fue la primera vez que Jesús fue ungido.
no nos sorprenda que más de una vez haya sido ungido, porque era parte de la costumbre. En segundo lugar, justo antes de la entrada triunfal. Ahora miren, recuerden que estamos viendo la Semana Mayor, la Semana Santa. La entrada triunfal es domingo, ¿verdad? Entonces, justo antes de esto, Juan nos cuenta de otra vez que Jesús fue ungido. Dice aquí, Juan, 6 días después, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro. Fíjense, aquel fue un fariseo. Lázaro no era fariseo. El hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía, ya lo saben que era la que servía. Y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Otra vez estaban allí sentados y vino esta mujer María, que antes había estado a los pies de Jesús aprendiendo de él, y le ungió los pies. ¿Cuándo? El domingo antes del domingo de Ramos. La tercera unción entonces ahora. Lo leo otra vez. Ahora esto es Marcos 14, el que nosotros tenemos aquí. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, que no es Lázaro, ni es aquel fariseo. Ahora miren, ¿por qué yo sé que no era fariseo? Por lo que dice. Un hombre que había tenido lepra, un leproso, nunca iba a ser aceptado entre los fariseos. Estamos hablando de 3 casos diferentes. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Atiendan ahora, en los otros 2 casos, ¿qué ungieron las mujeres en Jesús? ¿Y esta? Entonces, que se callen los escépticos. Son 3 ocasiones diferentes. No hay contradicción en la palabra de Dios. Segunda objeción. Y esta es más difícil. Por favor, permítame pasar por allí rápido. No puedo ahora tomar el tiempo que quisiera para esto porque hay otro tema a tratar. Resulta que estamos viendo la traición de Judas a Jesús. Y algunos dicen, pero ven acá, ¿es que Judas no tenía escapatoria? Porque desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que uno de sus íntimos lo iba a traicionar. Alguien con quien él mojara el pan. Efectivamente, pero no dice nombre en el Antiguo Testamento. Es verdad que eso fue profetizado. Es verdad que la voluntad de Dios prevalece. Pero aquí vuelvo otra vez a lo que hemos hablado antes. ¿Recuerdan cuando hace unas semanas hablaba de que hay 2 líneas paralelas que caminan en la vida? La voluntad secreta y soberana de Dios, donde Él lleva a cabo todos sus propósitos en todas las cosas, y la responsabilidad del hombre, que tiene que cumplir aquellas cosas que Dios dice que Él tiene que hacer. Y mientras el hombre hace esto, Dios lleva a cabo su plan. Lo vimos la semana pasada. Efectivamente, eso sucedió aquí. Judas nació y Judas tuvo oportunidad. Pero oiga ahora, al mismo tiempo Judas, él quiso hacer lo que él hizo. Y Dios, mientras él quiso hacer lo que hizo, llevó a cabo su plan redentor y su plan salvador. En el libro de los Hechos, hablando Pedro dice, ustedes pensaron mal. O sea, se combinaron Poncio Pilato, los judíos, todos ellos para llevar a cabo, oiga ahora, lo que Dios había establecido. ¿No les parece que eso es maravilloso? Que llevaron a cabo lo que Dios había establecido. Bueno, pastor, pero cuando se trata de algo como lo de Judas, se lo voy a poner más sencillo otra vez. Los que están casados. ¿Usted cree que Dios ordenó ese matrimonio? ¿O cree que fue un accidente, o fue que se lo impusieron, o fue un castigo? Bueno, alguien dirá un castigo. No, yo espero que no. ¿Pero usted cree que Dios ordenó ese matrimonio? Pero usted tuvo que hacer su diligencia. Usted tuvo que ir a viaje, usted tuvo que hacer regalos, proponer sueños y planes. Usted tuvo que hacer su buena parte. Y finalmente ella le dijo que no un tiempo, aunque ella quería, porque a veces algunas mujeres dicen que no cuando es que sí. Y pasó un tiempo hasta que finalmente ya la situación se dio. Usted tuvo que hacer esto responsablemente mientras Dios dirigía. Entonces hay una realidad. Es verdad, Dios llevó a cabo su plan, pero al mismo tiempo Judas hizo lo que él quiso.
A Judas no lo obligó nadie. Y mientras él hizo lo que él quiso, Dios llevó a cabo su plan. Hermanos, perdonen el tiempo de estas dos aclaraciones, pero era necesario salirle al frente a eso. Vamos ahora a ver 3 puntos en la historia que tenemos delante. En primer lugar, un testimonio, luego un traidor y finalmente una traición. Y esto nos va a llevar a una severa advertencia para nuestra vida, cada uno de nosotros. Noten aquí un testimonio. Dice el versículo 3, mientras tanto Jesús se encontraba en Betania. Dice la verdad, dice aquí la palabra de Dios, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podía haberse vendido con el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús salió a defenderla. Dice, déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrían. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará lo que hizo esta mujer. Noten entonces, aquí hay un testimonio ejemplar. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque aunque Jesucristo hizo el sacrificio más grande que se ha hecho en la historia, hallamos en las Escrituras a mujeres haciendo ofrendas y sacrificios por Jesús extraordinarios. Así que yo bendigo a Dios por las mujeres. Son un don de Dios, un regalo. Un hombre sin una buena mujer no sirve para nada. Está cojo, se desubica, no encuentra las cosas en la casa. Algo tan sencillo, ¿usted se ha dado cuenta de eso? ¿Dónde está el cepillo? No, pregúntale a tu mamá. ¿Y dónde está la mesa? Pregúntale a tu mamá. Entonces es una bendición, una buena mujer es una bendición. Así mismo. Son una bendición. Entonces miren aquí qué pasó, hermanos. Esta mujer le hizo una ofrenda sacrificial y en el contexto que estamos hablando, esto es muy importante. Miren bien. Ella da generosamente lo equivalente a un año de salario. Un día de salario era un denario. Y ella dio el equivalente a 300 denarios. ¿Cuánto usted gana en el año? Eso lo derramó ella ahí sobre la cabeza de Jesús. Piense. O sea que no estamos hablando de una poca cosa. Por eso, hermanos, yo le doy gloria a Dios por el espíritu de servicio que ha puesto principalmente en las mujeres, trayendo comida cada domingo aquí. Sí, porque esa comida, aunque yo coma mucho y me sirva mucho, no es para el pastor, es para la iglesia en el nombre del Señor. Entonces demos gracias a Dios por eso, por ese sacrificio, por esa generosidad. Jesús llamó la atención de esta mujer. Y miren cómo nosotros encontramos que el envase digno de una mujer, mire cómo dice la traducción que nosotros tenemos aquí. Entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro. Aún ese detalle que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo, es decir, aún más exclusivo. Abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Hermanos, eso fue un acto de entrega extraordinario. Lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Fue como si lo echara todo allí en algo que parecía perdido. Se dedicó a Jesús, se lo entregó a Jesús. Y como siempre, alguien criticó. Vamos a ver más adelante que quien motivó la crítica fue Judas. Pero ¿saben qué? Él lo hizo en aquella que le ungió el día antes del Domingo de Ramos. Pero cuando lo hizo la segunda vez, ahora todos murmuraron porque desgraciadamente el chisme se pega. Él lo dijo allá y los otros parece que imitaron. Pero es interesante que una devoción que Jesucristo admira y quiere que permanezca para la historia, los hombres la condenan. Por eso uno no se puede llevar de la gente. Porque la gente como quiera dice. Nosotros tenemos que caminar en Dios y servir a Dios según lo que Dios trate con nosotros.
Pero es maravilloso el hecho. Por eso cantábamos Él me ama. Miren por qué. Porque la mujer no tuvo nada que decir. Quizás quedó avergonzada. Porque era verdad que era mucho dinero derramado sobre la cabeza de un hombre. Pero Jesús salió a defenderla. Y saben que el que tiene que defendernos a nosotros es el Señor Jesucristo. Él salió a defenderla y Él la reconoció. Miren qué dijo. Primero, ¿por qué la molestan? El Señor de señores. Hermanos, hay personas que, yo lo he dicho otras veces, que son como las moscas. Parece que la función de ellos es molestar en la vida. Son molestosos. Y siempre, y es un tiquití. Bueno, pues miren, Dios es el que nos defiende. A veces nosotros no tenemos que hacer nada. Él salió al frente, no la molesten. Y en la Escritura encontramos hombres que se han dedicado a molestar y son envidiosos. Y son motivados porque Dios honra, Dios bendice. Y Jesús cualificó, ha hecho una buena obra. ¿Cuál es el valor de una buena obra? No, hermanos, no piensen que porque era muy costoso Jesús dijo una buena obra. Cuando aquella viuda echó solamente 2 monedas, Él dijo, miren, esa dio más. Pero oigan ahora lo que lo cualifica. Hizo lo que pudo. Él no dijo, ella derramó de lo poco, no, lo que pudo. Según ella pudo, ella dio. Y hermanos, eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios se deleita en reconocer y recompensar a los que le honran. Dios se deleita en ver el sacrificio de Abraham, que le llevó a su único hijo y se lo ofreció a Dios. Y eso hizo Ana. Dios se deleita en eso. Hermanos, miren, hay cosas que Dios la ve en lo íntimo. Dios se deleitó en Ruth y su determinación, en el rey Ezequías y su fidelidad, en Daniel. Él se deleitó en la vida de Sadrach, Mesach, Abednego y su fidelidad a él. Dios se deleitó. Dios se deleitó en aquella mujer sirofenicia y aquellos que traían los niños a Jesús. Él se deleita en ver a aquellos que se acercan a Él y que lo honran. Hermanos, Dios dice, el que me honra en secreto lo reconoceré en público. Cuando usted ve a alguien bendecido por Dios, diga, esa persona camina con Dios y honra a Dios. Pruébelo. Pero vamos a ver en segundo lugar un cuadro, un contraste. Un traidor. Y otra vez, ¿pueden darse ambas cosas al lado de Jesús? Absolutamente sí. Por eso les decía, un traidor, pero ¿dónde? Entre los más íntimos discípulos de Jesús. Dice Marcos 14. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, ahí nosotros tenemos que parar. Cuando dice Judas Iscariote, debo distinguir, no es Judas el que escribe la última epístola antes del Apocalipsis. Ese es otro, tampoco es otro discípulo llamado Judas entre Jesús y sus 12. Noten, este es Judas Iscariote. Y es interesante que ese nombre Judas significa alabanza de Dios. Y viene de Judá. O sea, él tenía buen nombre. Y les voy a decir la otra, y él tenía buena apariencia. ¿Por qué? Porque no era un hombre que el que lo veía sospechaba de él. Usted se ha dado cuenta que hay personas que usted lo ve y lo asustan. O sea, que usted sospecha de que usted lo ve. Dice, óyeme, esta persona no es como muy confiable. Judas no era así. Cuando Jesús dijo en la cena, uno de ustedes me va a traicionar, los otros no dijeron, tú, yo sabía. Porque es que Judas de un principio, yo sabía que ese hombre era extraño. No, el hombre tenía una apariencia aceptable. Él debía tener gracia. Además de eso, Judas vino a ser de tanta confianza para Jesús que lo nombró el tesorero. Se no pone a cualquiera de tesorero. Y además había sido fiel en la administración. De hecho, en la cena del Señor, cuando Jesús le dice a Judas, haz lo que vas a hacer, los otros dijeron, lo que le dijo fue que fuera a comprar algunas cosas, él hacía, o que fuera a dar dinero a los pobres. El hombre era fiel en lo que hacía. Buena apariencia, buen nombre. Además de eso, oigan lo que dice aquí, uno de los 12 discípulos. Piensen por un momento, él debía tener una edad parecida a la de Jesús. Y mientras José y María celebraban el nacimiento de su niño Jesús, los padres de aquel otro celebraban el nacimiento de Judas. Y le pusieron Judas a su niño, un buen nombre. Creció, debió ser el deleite de sus padres, pero jamás
Jamás pensaron los padres de Judas que llegaría a ser lo que fue. Era uno de los apóstoles. Y quiero con esto señalar que en los días de Jesús, donde no habían los medios que nosotros tenemos hoy, estar cerca de Jesús o conocer a Jesús era un privilegio extraordinario. Yo no sé usted, pero yo anhelo el día en que yo entre a la presencia de Dios en el cielo y lo vea cara a cara como es. Y bendecirlo, decir gracias, gracias mi Salvador. Pues estos hombres andaban con él, pero los 12, según Hechos, cuando fueron a elegir el sustituto de Judas, estuvieron con Jesús, entraban y salían con él, lo que significa que lo dejaron todo y se fueron en un retiro espiritual de 3 años del ministerio de Jesús. O sea, Judas fue un hombre privilegiado porque anduvo con Jesús. Él oyó el sermón del monte, él oyó las parábolas de Jesús, él vio todos los milagros de Jesús. Aquí no estamos hablando de una persona que le contaron sus abuelos. No, él fue testigo de primera mano, de ahí a ahí. Él oyó cuando Jesús habló del engaño de las riquezas. Él oyó cuando Jesús habló de la hipocresía de los fariseos. Más aún, ¿saben qué les puedo decir algo más? Cuando los discípulos salieron a predicar, ustedes recuerdan que salieron y Jesús decía, oye, yo vi al diablo caer. O sea, ellos predicaron, ellos hicieron milagros. ¿Y saben qué? A Judas le salían los milagros. Porque los que andaban con él los enviaba de 2 en 2, nunca vieron que él oraba, fallaba el milagro. Y dice, miren, señores, entre ellos, ustedes saben que los discípulos hablaban con uno. Miren, algo está pasando con este hombre. Ni un milagro le salió hoy. Nadie dice eso. Ellos todos vieron en su conducta externa que el hombre encajaba entre los 12. Él era idealmente un discípulo. Y no podemos saber cómo eran los días de Judas. No podemos saber en qué momento él comenzó a desviarse y a cultivar en su corazón estos sentimientos. Porque Jesús no lo obligó, él quería andar con Jesús. Pero no sabemos qué pasó y en qué momento. Pero he aquí, él comenzó a murmurar contra Jesús. Y dice Juan capítulo 12 lo siguiente. Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, cuando derramaron el perfume en esa ocasión, él dijo, este perfume valía el salario de 1 año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran, dice aquí Juan, los pobres. En verdad, porque ya Juan conoce toda la historia, era un ladrón. Como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. O sea, el hombre era un ladrón, era un hipócrita, pero el que lo veía por afuera lo compraba y lo admiraba. Tenía buen nombre, tenía buena asociación. Su conducta parecía que verdaderamente era un discípulo de Jesucristo, pero por secreto robaba del dinero. Tenía una doble vida. Una cosa era lo que se veía y otra cosa era lo que él hacía a escondidas. Él también tuvo quizás celos por los demás discípulos. Pero hay algo aquí que para mí llama mucho la atención. Es muy probable que Judas pensó de esta manera. Nosotros como latinoamericanos podemos entender mejor. Mientras el grupo está pequeño, mira, el jefe me ha puesto a mi tesorero aquí. Cuando él sea rey de esto políticamente, yo voy a ser el tesorero de la nación. Y si ahora yo cojo poco, imagínate, allá termino millonario. Y cuando él vio que la cosa no pintaba así, dijo, no, yo no quiero seguir con este hombre. No me interesa ese reino. O sea, el corazón del hombre parece que comenzó a pensar de manera de que se estaba decepcionando de Jesús y lo que Jesús quería hacer. Él escuchó cuando Jesús habló del sembrador que sale a sembrar la semilla y una se la lleva el diablo. Él lo escuchó eso.
Él debió ver lo que era el endemoniado gadareno con sus ojos, este hombre desnudo, herido entre los sepulcros. Él vio eso y él vio cómo Jesús lo trató. Él vio el amor de Jesús. Él vio el amor de Jesús perdonando a aquella mujer pecadora que vino para ser apedreada con unos hombres. Él vio esas cosas. A él no se lo dijeron, él lo vio. Y terminó siendo lo que ningún hombre jamás quería hacer. Y ahí vino la traición. Hemos visto el testimonio de esta mujer, el traidora, miren la traición. Dice el versículo 11, ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita, los fariseos, y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Voy a resumir rapidito por razón del tiempo la traición. Pero Jesús predijo la traición en Juan 13. Él les dijo, no les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido. Pero, oiga ahora, para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Oigan ahora, cuando Jesús pasó la noche orando antes de escoger a los 12, ¿sabía él que Judas lo iba a traicionar? Claro que sí, pero a pesar de eso lo eligió, sí. ¿Por qué? Para que se cumpliera la escritura. Pero al final de cuentas sería una decisión de Judas traicionarlo o no. Y él comenzó a desarrollar su plan en un momento, pero lo que había dentro de su corazón siempre estuvo ahí. Cuando Jesús llamó al arrepentimiento, él no se arrepintió. La traición coincidió cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Yo no lo voy a tratar de eso ahora, pero él fue con los que venían a atrapar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que se acercó a Jesús y la seña era esta: al que yo le dé el beso, ustedes lo atrapan. Ahora es interesante lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos, que ya el diablo se le había metido a Judas antes. Y usted dice, ¿cómo se le había metido? Efectivamente, miren, una cosa es, hermanos, que tú estés siguiendo la influencia del diablo. Una cosa es que tú estés cediendo a la tentación del diablo. Y otra es que el diablo se te meta adentro y ya tú no veas más y seas un instrumento del mismo diablo. Son dos cosas muy diferentes. Es como dicen por ahí, una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar. Judas en este momento ya estaba afectado por el mismo diablo dentro de él. Se había ido muy lejos. Y cuando él llegó, y usted dirá, pero ¿por qué un beso para alguien famoso como Jesús? Acuérdense, no había Facebook, no había Instagram. ¿Quién podía verle la cara a Jesús? No sabían quién era. Jesús era un hombre común. Además, esos soldados tenían su propia vida. Él tenía que identificarlo y lo hizo con un beso. Oiga bien, con un beso que él vio. Pudo llegar ahí y dice, a que yo le haga así. No, un beso. Y esto agrava todavía el drama de la hipocresía. Con un beso. Con un beso. Pero antes de que él le diera el beso, Jesús salió al frente. Pero dice la escritura que él como quiera le dio el beso, para agravar sin darse cuenta la maldad. Dice un hombre de Dios así, S.D. Gordon escribió: es asombroso pensar que Satanás pueda realmente entrar en el corazón de un hombre en tan estrecho contacto con Jesús como lo estaba Judas. Y aún más, lo está intentando astutamente hoy. Sin embargo, él puede entrar solo a través de una puerta abierta desde el interior. Cada hombre controla la puerta de su propia vida. Satanás no puede entrar sin nuestra ayuda. Cuídate de no estar jugando con el diablo y abriéndole la puerta desde adentro de tu corazón para que el diablo entre. Quisiera compartir con ustedes algunas palabras de aplicación. ¿Cómo podemos evitar el camino de Judas? En primer lugar, aprende a identificar la obra del diablo. Muchas veces nosotros pensamos del diablo de una manera como él no es. ¿Cómo actúa y cómo el diablo comienza a influir sobre nosotros? Presten atención por un momento nada más. En primer lugar, el diablo pone sospechas sobre Dios, su bondad y su buena voluntad. Judas comenzó a dudar de la bondad de Cristo y su buena voluntad.
Mire, hay momentos en nuestra vida donde nosotros sentimos dudas. Mire, pregúntenme a mí. Claro que sí. ¿Será Dios real? ¿Será Dios verdad? ¿Esta palabra será verdad? ¿Será verdad que hay un cielo? ¿Será verdad que debo arrepentirme? Hermanos, Dios es real y todo eso, pero el diablo quiere que dudemos de la realidad de Dios. Y esos pensamientos que vienen sin ninguna conexión entre el anterior y el precedente o el siguiente, vienen del mismo diablo. El diablo hace y quiere que dudemos de la verdad de Dios. Y eso fue lo que hizo Judas. Déjeme decirle algo, hay personas que critican a Dios, pero también, como no ven a Dios, critican a los siervos de Dios. ¿Qué hicieron estos hombres cuando esa mujer derramó ese perfume? La criticaron. Y oigan ahora, el mismo Judas la criticó. Qué paradoja, Mientras ella le da al Señor Jesucristo 300 denarios, mientras ella le da el valor de todo un año, oigan ahora, Judas roba en veneno 30 monedas, recibe para vender al mismo Señor. Ella le da 300 y un 10% él lo toma para traicionarlo. Qué contraste, qué contraste. Oigan ahora, Judas tenía el mejor pastor. Judas tuvo el mejor líder. Judas tuvo el mejor consejero. Judas tuvo al mejor asesor. Judas tuvo la mejor iglesia, la de los apóstoles, y fracasó. Mire, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa al pastor, ni a la esposa del pastor, ni a los líderes de esa iglesia. No, revise su corazón. Yo siempre digo la verdad, cuando una persona llega a una iglesia en paz, una iglesia en armonía, donde los hermanos se aman, y esa persona comienza a ver aquí, comienza a ver allí, dice, yo no me siento esta gente sonrada. Revise usted, revise su corazón, rápido. Eso es lo primero. ¿Cómo usted puede identificar la tentación del diablo? Cuando comienza a amar más las criaturas que al Creador. Eso fue lo que hizo Judas. Cambió el Salvador por 30 monedas de plata. ¿Y saben lo que significa ese valor? Era el precio de un esclavo. Lo menos que se podía dar, él lo cogió. Él lo vendió como la gente cuando el yard sale se está acabando a las 5 de la tarde y quiere vender por $1 todo lo que hay. Así fue que él lo hizo. Él lo quemó. Cuando una persona también, óigame ahora, se aleja del Señor Jesús, el diablo lo está tentando. ¿Y qué es eso, pastor? Óigame bien, que quiero tener mucho cuidado con esto, no me malentiendan. En este lugar, la presencia de Dios es de manera especial, porque Él dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El día que usted se descuida y es tentado a abandonar esta reunión, no crea que por culpa del pastor ni que tiene mucho trabajo, es el mismo diablo que lo está sacando. No es otra cosa. El mismo diablo está metido en el asunto cuando le dice no vaya a la iglesia porque está nublado. Pero si fuera un trabajo, aún en un huracán se va. Hermanos, ¿no le llama la atención? ¿No le llama la atención? Que para ir a trabajar hay personas que madrugan, y no refiero a nadie aquí que se levanta a las 3 de la mañana, pero todos los días se levantan a esa hora y llegan a tiempo, porque si no pierden el empleo. La iglesia a las 10:30 llegan tarde. O sea, usted no puede decir ¿qué es lo que pasa aquí? Yo le voy a decir, el mismo diablo distrayéndole y alándole para que no llegue a tiempo, y si es posible ni venga, y si es posible busque algo para disgustarse, para que no vuelva por ahí. Es cosa de Satanás. ¿Y de qué otra manera? Oiga, una batalla diaria. El diablo no quiere que usted lea la Biblia. Él no quiere que usted ore. Y el diablo nos tienta cuando nosotros nos separamos de los medios de la gracia. Propóngase orar cada día por la mañana y usted verá. Yo espero que ustedes lean la Biblia. Yo sé que ustedes todos los días leen la Biblia y oran. Yo lo sé. ¿Usted sabe por qué tiene problemas con eso? Porque no es la voluntad del diablo que eso suceda. ¿Y los devocionales familiares? Ay, Señor amado. Usted sabe el privilegio que usted tiene de tener familia en su casa, si la tiene, y de sentarse a hablar de la palabra de Dios y traer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios y orar juntos. Eso es un privilegio como el que tuvo Judas.
Pero aquellos que tienen sus hijos ahí, su familia, y no lo hacen, ¿por qué? Porque no es la voluntad del diablo que usted lo haga. ¿Cómo fue que dije? Déjeme repetirlo. Porque es la voluntad del diablo que usted no lo haga. Abran los ojos, identifiquemos la obra de Satanás. Y con esto ahora quiero terminar. Dedícate a mantener una limpia conciencia. Miren, como vimos al principio, todo el mundo tiene conciencia. ¿Y sabe lo que hace la conciencia? Es la que te advierte. ¿Y saben cómo comenzó lo de Judas? Un poquito, y luego otro poquito, y luego otro poquito, y luego otro poquito. Conocí la historia recientemente de una persona que había caído. No es de esta iglesia, ni siquiera vive aquí. Es más, yo ni lo conozco porque fue una historia que he oído de otro predicador. Con eso ya todo el mundo queda tranquilo. A nadie está mirando por los lados. ¿Quién será? No, ya lo saben. Pero esta persona comenzó a ver pornografía estando casado. ¿Y saben qué pasó? Algo que tiene esa desgracia, porque la pornografía es una desgracia, es una maldición. Eso no es menos de ahí, Comenzó a ver esto y ya no se satisfacía con lo que veía. Quería ver más, quería ver más. Y llega un momento en que ya no solo no quería ver más y no se conformaba con eso, sino ahora comenzó a pensar cómo podía involucrarse en eso. Oiga, en las cosas que terminó no se pueden decir en este púlpito. Pero ¿cómo comenzó? Con una mirada. Con una mirada. Ten cuidado con el primer paso de pecado lejos de Cristo. Parece inofensivo. No parece nada, pero cuida tu conciencia. Dios te la puso ahí para ayudarte. Tienes que cuidar la conciencia, no la violes. Te voy a dar un par de direcciones para cuidar la conciencia. Escucha con atención la primera voz de tu conciencia cuando te acusa. Cuando tu conciencia te dice mal, ahí mismo devuélvete, reprende tu corazón y vuelve a Cristo. Porque tu conciencia te dijo que estabas mal. Pablo dice, miren, comer carne a los ídolos no es nada, pero si la conciencia te acusa, no te la comas, porque Dios no quiere que violemos la conciencia. Dios no quiere que violemos la conciencia. Para eso nos la dio. En segundo lugar, confiesa libremente la causa de tu acusación. Miren, una de las cosas que el diablo quiere es que nosotros no confesemos el pecado. Pero primera de Juan 1:9 dice, óigame bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para quitarlo y limpiarnos de toda maldad. Ahora miren bien alrededor. Ustedes ven aquí un confesorio, un cuartito de eso donde yo me pongo de un lado y usted se pone de otro. Mire, busque el edificio, no lo va a ver, porque usted a mí no me tiene que confesar nada que no ha hecho contra mí. Es a Dios. Y confiéseselo tal y como es. No lo va a matar del corazón. De hecho, ya Dios lo vio. El problema es que usted lo tiene que confesar. Vaya donde Dios y diga, Señor, mira, yo he pecado con este pensamiento sobre esta persona, pensando esto, diciendo esto. Perdóname, líbrame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Judas no hizo eso. Si lo hubiera hecho, no termina como terminó, ahorcándose y quitándose la vida. Es interesante que Judas se ahorcó. Judas perdió la vida porque él comenzó a violar la conciencia y comenzó así a seguir un curso de pecado, alejándose de Dios. Cree que Dios perdona pecados. Hermanos, tenemos que repetirnos eso 1,000,000 de veces. Dios perdona pecado. Dios perdona pecado. Dios perdona pecado. Díselo a la persona que tienes al lado. Dios perdona pecado. Dios perdona tu pecado. Óigame bien, metámonos eso todo el tiempo en la mente. Dios perdona pecado. Dios perdona pecados. Dios perdona pecados. Y con eso usted no tiene por qué seguirse tragando esa basura y eso que lo va a llevar a una ruina eterna. Créelo, abrázalo, porque Él es fiel. Y vean quién es el Salvador que nos invita. Uno que cuando alguien nos critique, nos va a defender como defendió esa mujer. ¿Lo ven? Uno que nos va a amar a pesar de nuestras dificultades y de nuestros males. Conocí la historia de un hombre que, Arthur Miller, un hombre de una conducta intachable. Su hijo
Willie lo amaba. De hecho, para el hijo, el papá era su héroe. Ya el hijo sabía manejar. Y resulta que desgraciadamente Arthur tenía una doble vida. El hombre era un adúltero. Y mientras en su casa se veía bien y su hijo lo admiraba, él salía con mujeres e iba a hoteles de pueblos cercanos. Y ahí estaba con esas mujeres. Un día su hijo va pasando por un lugar y ve el carro de su papá. Y él no podía creer que su papá estuviera en ese hotel. Pero la tentación fue tan grande, la impresión fue tan grande, que se paró. Y ahí detrás del carro, efectivamente, y de la habitación, salió su papá con esa mujer a quien él no conocía. El papá despachó a la mujer y él se fue a hablar con su papá y decía: papá, ¿qué ha pasado, papá? ¿Qué pasó? Y el papá comenzó a decir: algún día tú lo vas a entender. Yo he tenido una vida de mucha presión, de mucha dificultad, y con tu mamá y yo hace tiempo no nos llevamos bien, y bla, 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 bla. Y el muchacho llorando. Finalmente le dijo: papá, lo has hecho mal. Se montó en su carro y se fue. En ese momento, después que el papá le dio todas las razones, pensando que se había limpiado, el Espíritu de Dios vino sobre ese hombre y cayó de rodillas con lágrimas ahí mismo, pidiéndole perdón a Dios. Si yo te he reprendido esta mañana en tu pecado, arrepiéntete, porque Dios perdona pecadores. Aprovecha la oportunidad. Judas la despreció y terminó ahorcándose y murió primero que Jesús. ¿Y saben qué? A final de cuentas, Dios va a ganar. Judas lo traicionó, Judas sufrió, pero sin él saberlo, estaba cumpliendo el glorioso plan redentor de Dios, porque Jesús murió traicionado en la cruz, pero murió para redención de todos los pecados de su pueblo por toda la eternidad. Dios siempre va a ganar, pero tú solamente vas a perder. Arrepiéntete. Señor, perdona mi pecado, límpiame de mi maldad. Yo te necesito. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra y por esta severa advertencia de la vida de Judas. Oh Señor, si aquí hay algún Judas, que ahora mismo se arrepienta donde está. Si aquí hay alguien que está viviendo una doble vida, sepa que tú perdonas pecadores, que se humille ahora delante de ti. Oh Señor, en el nombre de Jesucristo,